Andrea Alessio es argentina. Nosotros conectamos recientemente a través de las redes sociales, como muchos de nosotros hemos conectado hoy en día. Y cuando aprendí sobre a qué se dedica ella, inmediatamente me di cuenta que su información va a ser bien importante y necesaria en estos días que estamos en nuestras casas con la cuarentena, o algunos que están trabajando pues con sus horarios reducidos y demás, todos con las mismas preocupaciones. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Andrea es neurocoach. Andrea es argentina, hizo sus estudios en docencia de educación física, su pasión es el trabajo con niños, fue productora de eventos durante 12 años y desde el 2015 es coach. Ha estudiado coach ontológico, estratégico y recientemente estudia y se especializa en neurocoaching, el cual básicamente está casada con ese modelo de coaching en este momento y está directamente involucrada o trabaja con el Instituto de Neurocoaching de Mauricio Buck. ¿Correcto? Así es, correcto. Excelente. Alexandra, ¿qué es neurocoaching? Neurocoaching es hacer procesos de coaching fundamentados desde las neurociencias. Lo que nosotros hacemos es adoptar distintas técnicas, herramientas y métodos que utiliza el coaching en general y darles un fundamento científico a través de entender cómo funciona el cerebro cuando estamos haciendo un proceso de coaching. Excelente. ¿Me podría dar un ejemplo porque yo estudié coaching en un momento, no me considero coach, me considero consultor, pero ya que estudié el coaching, pues utilizo muchos de los elementos del coaching dentro de la consultoría. Y hay mucha confusión. La persona, hoy en día el término coaching se utiliza con un completo abanico de distintas ideas y conceptos y tonalidades. Número uno, ¿qué es coaching? Y número dos, danos un ejemplo de qué es neurocoaching. Coaching en sí es construir un puente entre mi situación actual y mi situación deseada con ciertas herramientas específicas que maneja el coaching en sí, que no manejan otras técnicas, y una de las herramientas que utilizamos en los procesos de coaching es una conversación a través de preguntas poderosas. Entonces, lo que hacemos es utilizar estas herramientas que tenemos, dependiendo de lo que esté necesitando el coachee, para construir ese puente y lograr ese avance. En coaching trabajamos por procesos, trabajamos por objetivos. No es que vamos a resolver todo en la vida del coachee. Es simplemente, no sé, quiero renunciar y no sé cómo, ok, hacemos un proceso de coaching y lo hacemos. Me consultó, por ejemplo, una banda de música el otro día porque ellos sienten que están estancados. Entonces, como quieren continuar con su proyecto de banda, ok, hacemos un proceso de coaching grupal como para poder ver cuáles son los puntos que tienen que mejorar, cuáles son las fortalezas y construir ese puente. Eso es lo que hacemos en coaching. Yo como coach me vuelvo una guía. El proceso es del coachee o de los coachees. Yo no es que voy a resolver, o sea, yo no soy una persona que contratan para resolver un problema. Yo te oriento y te guío en ese proceso que es tuyo. Si te entiendo bien, tú ayudas a tu cliente o a tu coachee a encontrar sus propias soluciones, que tal vez por la situación en que se encuentran no logre identificar. Sí, trabajamos mucho con la gestión de emociones, con el dominio de los pensamientos recurrentes, trabajamos también, por ejemplo, con desafiar creencias limitantes. Cuando yo digo, yo soy tal cosa, es una creencia. Muchas veces esas son nuestras propias limitaciones. Trabajamos con la toma de decisiones, porque muchas veces no sé qué hacer. Entonces trabajamos con la toma de decisiones. Y puntualmente, volviendo a lo que vos me preguntabas antes, del neurocoaching, lo que nosotros hacemos es entender cómo funcionan las distintas áreas del cerebro, qué pasa, por ejemplo, en la corteza prefrontal, qué pasa en el sistema límbico, y cómo hago yo, con las preguntas que estoy haciendo y con las herramientas que estoy aplicando, cómo voy llevando a mi coachee para que pase por los distintos lóbulos que tiene que ir pasando, por ejemplo, para que esa toma de decisiones y ese inicio de acción sea efectivo y que sea duradero en el tiempo. Es súper interesante porque, claro, entonces entender eso hace que cuando vos me des una respuesta y yo realmente te escucho,
en realidad no estoy escuchando solamente lo que me decís, estoy escuchando, por ejemplo, qué lóbulo cerebral estás activando. Entonces yo ya sé que si te pregunté algo y vos te estás justificando, me estás respondiendo con tu lóbulo frontal, que lo único que hace es justificar, y todas las justificaciones del cerebro siempre son válidas. Lo cierto es que no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un pedacito de la conciencia que es menos del 10%, y esto ya lo dice la psicología, no es nuestro. Entonces yo te voy a hacer preguntas para llevarte a activar tu sistema límbico, por ejemplo. Porque sabemos que el subconsciente y el inconsciente ocupa el resto del 85%, redondeando números, de lo que realmente nos pasa. Entonces, desde ahí es evidente que lo que yo voy a lograr es mucho más efectivo, y mucho más, como decíamos antes, duradero en el tiempo. Wow, interesantísimo. En la quiropráctica es más neurología. Muchas veces pensamos en el quiropráctico como que alguien que tiene dolores de cuello y de espalda, y lo asociamos más con el sistema muscular, pero en realidad es 80% neurología el trabajo que hacemos, claro, dirigido a la salud general de la persona, no a patrones de conducta y toma de decisiones, como hace el coach. Y por eso me resulta tan interesante, y posiblemente nuestra audiencia lo está encontrando muy interesante también. Y me llega a la mente la conversación interna. En estos días, pues siempre esa conversación interna es la que prácticamente guía nuestras vidas. En estos días sabemos cuál es la conversación interna. La presión de trabajo, estar solo en la casa, alimentos, economía, etc. ¿Qué tienes que compartir con nuestra audiencia sobre lo que está ocurriendo hoy y cómo manejarlo desde el punto de vista del neurocoaching? Lo primero para mí, lo más importante, es darse cuenta. Darse cuenta de ese discurso interno que uno tiene. Si yo me doy cuenta que tengo ese discurso interno, puedo hacer algo. Si yo no presto atención a ese discurso interno, sigo en piloto automático, lo que va a pasar es que mi cuerpo va a reaccionar ante todos esos pensamientos, por ejemplo, enfermándome o generándome cansancio o dejándome en pijama todo el día, y yo no voy a saber muy bien ni qué hacer ni por qué. Entonces, lo primero es darme cuenta, y eso tiene que ver con inteligencia emocional. Cuando yo me doy cuenta de estos pensamientos recurrentes, puedo empezar a gestionarlos. Lo segundo que tengo que saber es que si la situación es excepcional, todo lo que me pase también está siendo excepcional y no me define a mí como persona. Es simplemente algo que tengo que transitar. Si yo me doy cuenta que esos pensamientos están creando mi realidad, por ejemplo, si yo tengo pensamientos catastróficos sobre todo lo que va a venir después de esto, porque esto parece grave ahora, pero si yo me estoy contando lo terrible que va a ser el después, tipo la posguerra, digamos, inevitablemente mi cuerpo y toda mi persona se van a enfocar en eso, y no voy a poder ni resolver, ni crear planes a futuro, ni pensar estrategias, no voy a poder sentirme tranquila, no voy a poder transitar de una manera plena esta situación, porque estoy preocupada por todo eso que me estoy inventando que va a pasar. ¿Es probable que pase? Seguro. Ahora, que sea tan catastrófico como yo me lo estoy inventando, dependerá de todo lo que yo construya de acá hasta ahí. Entonces, desde el neurocoaching lo que hacemos es, primero darnos cuenta, después entender qué es lo que me estoy diciendo, y después empezar a evaluar posibles escenarios. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo hoy para que esos pensamientos, en vez de dejarlos escalar, bajarlos y mantenerme en una situación productiva desde también el bienestar personal? Entonces, cuando yo logro eso, voy a transitar los días de una mejor manera y me voy a poder enfrentar mejor a este aislamiento social y a todo lo que se me viene después. Lo cierto es que para mí lo que está haciendo el COVID-19 es poniendo de manifiesto algo que ya estaba de antes. No hay nada ahora que no existía antes. Lo único que hizo el COVID-19 fue levantar la alfombra y mostrarnos todo lo que nosotros habíamos guardado ahí abajo. Claro. El piloto automático esconde abajo de la alfombra. El hacer de cuenta que no pasa nada esconde abajo de la alfombra. Evitar, postergar, negar, evadir, es todo esconder abajo de la alfombra. Entonces lo único que está pasando ahora es que, ok, como nos sobra tiempo, la alfombra se levantó y habrá que hacer algo con eso.
Entonces, para mí lo que uno está transitando ahora tiene que ver con cómo venía uno viviendo. No es que ahora de repente me surgen todos los problemas. Probablemente estaban, y yo con mi rutina diaria y con el caos del día a día y con trabajar, no sé, de 8 a 8, claro, parecía que no teníamos problemas. Ajá. Parecía que nos llevábamos bien en la pareja. Parecía que nuestra comunicación era increíble. Lo cierto es que puede ser que si ahora estoy teniendo problemas de pareja, están porque está quedando en evidencia que tenemos problemas de comunicación, no sé. Entonces, para mí es importante empezar a darse cuenta y a gestionarlos. Y empezar a incorporar técnicas como por ejemplo mindfulness, que es una meditación científica, que me van a permitir transitar esto de una manera más inteligente. Cuanto mejor yo esté a nivel emocional, mejor voy a poder pensar y voy a tomar mejores soluciones y decisiones para lo que se viene después. Si yo estoy desbordada por el miedo, el enojo, la frustración, la apatía, no sé, la ansiedad, mi cerebro, mi corteza prefrontal, no puede activar todas las funciones y habilidades cognitivas que tiene. Entonces voy a estar, se llama secuestro emocional, voy a estar secuestrada emocionalmente por todo eso. Por ti mismo. Claro, en realidad por esos pensamientos que uno se crea, que en definitiva crean la realidad. Entonces, si yo estoy con ese secuestro emocional, lo único que va a pasar es que, por ejemplo, mi ansiedad sea más ansiedad, que mi miedo sea más miedo. Y desde ahí voy a estar, desde un cerebro reactivo, nuestro cerebro reptiliano, respondiendo y en realidad reaccionando a lo que me está pasando. Generalmente suele ser una vía de solución rápida y no siempre la más adecuada, ni acertada ni asertiva. Dentro del punto de vista, nosotros como profesionales de la salud, y más aún como quiroprácticos, nos toca mucho el tema, porque el cuerpo funciona o en estado simpatético o parasimpatético. Bueno, en español, el español correcto es simpático, simpático y parasimpático. Y existe un balance entre ambos. Si nosotros estamos en ese estado mental que tú estás describiendo, nuestro cuerpo empieza a correr en sistema simpático y se afectan las funciones inmunes, se afecta la digestión, genuinamente les roba salud al cuerpo. Y dentro de una situación que si estamos en las casas y tenemos alimentos y tenemos el tiempo, podríamos estar haciendo muchas cosas constructivas si somos capaces de pensar y decidirlo. Pero si estamos en ese, y me encanta el término, secuestro emocional, es muy difícil, no voy a decir que no hay manera, es muy difícil salir de ahí si no conocemos las herramientas que obviamente tú nos puedes enseñar. Sí, lo primero que tengo que entender es que los niveles de estrés que me genera todo eso que vos contabas recién, eliminan una cantidad de glucocorticoides que hace que todas mis hormonas del bienestar estén totalmente anuladas. Wow. O sea, no hay dopamina, serotonina, oxitocina, ni endorfinas que alcancen. Y es muy fácil poder salir de ahí. Si yo entiendo, por ejemplo, que cuando hago actividad física aparece la dopamina y la endorfina, ok, cuando me encuentro en un estado de pensamiento recurrente, que me doy cuenta que se me vuelve en contra, hago actividad física, 15 minutos, tampoco tengo que hacer una hora de CrossFit, 15 minutos en el living de tu casa, tu cerebro entiende que eso es algo bueno y positivo, secreta sus hormonas, vuelve el bienestar. Y así tengo un montón de cosas que yo puedo hacer muy fáciles, muy sencillas, gratuitas todas y al alcance de la mano, que van a hacer que esas hormonas del bienestar estén más tiempo circulando por mi cuerpo y que el cortisol, por ejemplo, que afecta el sistema inmune, como vos decís, y afecta un montón de otras cosas, no tenga tanta incidencia. ¿Va a estar? Sí, porque tiene una función positiva. Ahora, en exceso se vuelve perjudicial para la salud, y lo que nosotros buscamos desde el neurocoaching con todas estas herramientas es la prevención en la salud mental. La verdadera finalidad es esa, trabajamos en el bienestar para la salud mental. ¿Cómo tú trabajas háblame de tu día de trabajo con tus clientes, o se trabaja por sesiones, se trabaja en grupos, son seminarios? ¿Cómo es la experiencia del coachee contigo cuando solicita tus servicios? Mira, nosotros desde
Desde el Instituto de Neurocoaching estamos brindando clases que son abiertas y gratuitas y son grupales. Son a través de Zoom, eso es una opción. Otra opción es hacer sesiones de coaching individual. Cuando uno contrata un proceso de coaching individual, las sesiones pueden ser 1, 3 o 6. Va a depender de lo que requiere el proceso, porque a veces son situaciones que con una sesión lo podemos resolver porque es algo muy puntual, y a veces necesitamos 6 porque es algo que nos va a llevar más tiempo. En esos casos las sesiones son individuales, duran 50 minutos más o menos, se pueden hacer de manera online, la parte presencial obviamente ahora por razones obvias está suspendida, y lo que hacemos es trabajar, como contaba antes, en ese proceso para alcanzar el punto B de ese puente. Estamos en situación actual y quiero llegar a otro punto, construimos ese puente en ese proceso. Y también se puede trabajar con coaching grupal. El coaching grupal puede ser, por ejemplo, en una empresa, o un equipo, o una familia. Se puede trabajar en coaching de parejas. En cuanto a las sesiones, funciona siempre igual. La forma de abordar la sesión va a depender de lo que cada coachee esté necesitando trabajar. No es lo mismo la banda de música, como contaba antes, que capaz una pareja, que capaz una persona que está emprendiendo, por ejemplo. Excelente. Me suena, me captan los números cuando dice 1, 3 o 6 sesiones. ¿Tan efectivo es el neurocoaching que en tan pocas sesiones se logran cambios tan profundos? Va a depender de lo que el coaching necesite trabajar. Y como trabajamos por procesos, sí, es efectivo no solamente el neurocoaching, el coaching en sí. Siempre es muy efectivo, porque trabajamos por procesos y trabajamos por objetivo. Por ejemplo, cuando uno va al psicólogo, puede estar años haciendo terapia, porque uno está en un proceso que es de acá para atrás. Nosotros en coaching trabajamos de acá para adelante. Y brindamos técnicas, herramientas y métodos que te sirven para toda la vida, y trabajamos sobre lo que necesitas resolver, sobre lo que para vos es ahora importante resolver. No trabajamos sobre todo. Por eso podemos en tan pocas sesiones tener resultados tan efectivos. Excelente, me encanta. Te iba a hacer una preguntita más que me había preparado yo para nuestra llamada. Y la otra pregunta es, ¿qué hacemos con los pensamientos que nos paran? Existen pensamientos paralizantes y muy probablemente ahora mismo están todos esos pensamientos exaltados. Ese tipo de pensamientos, por la presión que podemos estar experimentando, nos paralizan. Muchos de nosotros podemos estar en la casa sabiendo que debemos hacer tiempo, utilizar de una manera útil el tiempo, como por ejemplo podríamos estar limpiando la casa, podríamos estar haciendo proyectos de internet que teníamos postergados hacía años, podríamos estar tomando un curso en internet para mejorarnos, pero nos paralizan los pensamientos y entonces la neurología nos lleva a ver Netflix, la neurología nos lleva tal vez a consumir alcohol o a simplemente ni siquiera cambiar la ropa durante el día. ¿Qué hacemos con esos pensamientos? Lo primero que tengo que saber es que no me paralizan los pensamientos. Lo que me paraliza es el miedo que yo me genero a través de los pensamientos. Y lo que tengo que entender primero es que en origen la intención es positiva. Me está preservando de algo que se convierte en una amenaza, en un peligro inminente y que afecta mi supervivencia totalmente. Si yo entiendo eso, me amigo un poco más con la idea de estar haciendo lo que estoy haciendo o de no estar haciendo lo que no estoy haciendo. Porque lo cierto es que si en origen es positivo, ese miedo está ahí preservándome, tendré que empezar a gestionar ese miedo para ver si realmente el disparador de esa alarma es tan grave como yo me estoy contando o no. Entonces, el miedo tiene una estructura que parece muy grande, y parece como que es un súper miedo, y cuando uno se da vuelta, es como si vos tuvieras el monstruito acá atrás, ¿no? Como que vos sentís que alguien te sigue. Y cuando te das vuelta y mirás el miedo de frente, se vuelve así de chiquitito. Entonces, cuando yo miro de frente al miedo y entiendo qué me está queriendo decir, entiendo para qué está surgiendo este miedo, qué me está mostrando, es más fácil que yo lo pueda gestionar. Y es más fácil también mirarlo de frente porque le quito poder. No es cierto que todo lo que yo me estoy contando va a pasar, porque si soy tan
adivinadora del futuro, decime los números de la lotería que jugamos todos mañana. Entonces no es tan así. Lo primero es eso, animarse a mirar el miedo de frente, reconocerlo en uno y poder tener un control. Si yo sé, por lo que estamos hablando ahora, que estar en pijama todo el día hace que mi cerebro y mi autoestima estén por el piso, tendré que obligarme todos los días a ponerme ropa como si fuera a salir a la calle. Ujú. Ducharme todos los días hace que mi cuerpo pueda renovar las energías. Cuando hace mucho calor y uno se puede dar una ducha fresca, la sensación es súper agradable. Claro. Ok, esto es igual. Es como que yo ahora tengo todo un cansancio corporal por no hacer nada, ducharme me va a renovar las energías. Son simples cosas que puedo hacer que tienen que ver con mi rutina diaria que me van a ayudar a que este miedo que me está paralizando en realidad no tenga tanta fuerza. Y lo que necesito es voluntad. Lo primero que necesito para poder cambiar cualquier cosa que yo tenga, cambiar un hábito, una costumbre, un patrón de comportamiento y demás, lo primero es querer. Porque la verdad es que podés escuchar a un montón de personas hablar, leer un montón de informes y demás, pero lo cierto es que si vos no querés, no va a pasar. Wow. Entonces, lo primero es eso, lo primero es querer. Lo segundo es decidir. ¿Qué es lo que realmente quiero para mí? Cuando yo me puedo hacer esta pregunta y responderla de manera honesta, si yo quiero para mí dormir toda la cuarentena, mal que le pese a los otros, yo me voy a dormir toda la cuarentena. Cuando esa decisión es desde lo que yo quiero y lo hago desde un lugar responsable, asumiendo el compromiso conmigo misma, va a pasar la cuarentena. Yo voy a dormir toda la cuarentena y al final me voy a sentir fantástica porque hice lo que yo quería. Y eso tiene que ver con ser íntegro. Y ser íntegro es que lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo siento y lo que yo pienso están alineados. Ahora, si yo quiero aprender inglés, pienso que aprender inglés es lo mejor que me puede pasar porque me va a brindar nuevas oportunidades laborales. Siento que es un momento para estudiar inglés porque tengo tiempo. Digo que quiero estudiar inglés y me la paso mirando Netflix todo el día. Cuando termine la cuarentena, me voy a sentir muy mal conmigo misma porque voy a sentir que perdí el tiempo. Tal cual, voy a vivir un fracaso. Y después tendré que gestionar el fracaso. Entonces, si yo me doy cuenta de lo que realmente quiero y le puedo dar un valor, va a ser más fácil que yo pueda hacer cosas por mí y para mí. Cuando no tengo un para qué, un motivo, una razón o una pasión para hacerlo, no tiene ningún sentido para mí sacarme el pijama, no tiene ningún sentido para mí fumar menos, no tiene ningún sentido para mí comer mejor, porque ¿para qué? Es como cuando éramos chicos y nos mandaban a ordenar el cuarto. ¿Para qué lo voy a ordenar? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, lo importante es encontrar eso que nos mueve. Y bienvenida sea la oportunidad que se te está presentando si estás en esa situación, porque capaz es hora de replantearte qué es lo que realmente querés para vos. Es lo que yo decía antes, o sea, si yo estoy trabajando todo el día en un trabajo que no me gusta, probablemente ahora cuando esté en mi casa no voy a saber qué hacer. Lo que tengo que hacer, no tengo ganas. Y capaz ya hice un montón de otras cosas que ya no las quiero volver a hacer tampoco. Entonces, no estoy conectada con mi esencia. ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar detrás de todo esto? Entonces, capaz de empezar a conectar con ese para qué que me mueve, con esa pasión, me hace que yo pueda ahora encontrar algunas actividades que me hagan sentir mejor. Cuando uno arranca el trencito de empezar a hacer cosas que nos hacen sentir mejor, inevitablemente es tipo efecto dominó, se vuelve todo positivo, porque tengo otro enfoque, tengo otra energía. Y lo mismo al revés. Cuando yo empiezo a comer mal, dormir mal, pensar mal y hacer todo al revés, el efecto dominó también se me vuelve en contra. Entonces ya llega un punto en que me lleva puesto como si fuera una avalancha que se me viene encima. Y lo importante es que tengo que saber que una vez que eso arranca, es muy difícil después pararlo. O sea, una cosa es un día en pijama, otra cosa es una semana en pijama. En la misma pijama. Claro. Y sin ducharse, ¿no? Como para ponerse rápido todavía.
Espero que estés viviendo solo si es tu condición en este momento, porque nos estás mirando. Y que esté alineado con tus deseos, valores. Sí, ser íntegro una semana en pijama, la verdad es que sería digno de entrevistar. Bendito, nos reímos, ¿verdad? Por hacer la entrevista entretenida y el gusto que me da entrevistarte, pero obviamente tienen que haber, hay personas en esa situación. Hay personas en esa situación y no necesariamente es algo nada bonito. Hay personas que necesitan ayuda y que están en sus casas ahora mismo desorientados, posiblemente solos. Hay personas en su casa solos. Algunos de nosotros estamos con nuestras parejas, estamos en un lugar seguro, pero hay muchas personas que ahora mismo no están en esa situación y necesitan mucha ayuda y muchas herramientas para poder manejarnos durante esta crisis. Sí, perdóname que te interrumpa. Si hay una persona en esa situación y en esa condición, vuelvo a lo mismo, lo primero que tiene que pasar es que quiera salir de ahí. Listo. Puede llamarla a toda la familia y decirle a todo el mundo un montón de cosas y nadie lo va a convencer de nada. Porque el que tiene que querer, el que tiene que estar harto de todo eso, el que tiene que estar harto de seguir sosteniendo esa situación, es la persona que lo está sosteniendo. Su entorno ahí no puede hacer nada. Si vos te das cuenta que estás en esa situación, en ese momento, y estás sintiéndote así de horrible, pedí ayuda. Solo de ahí no se sale. Ahí es cuando uno tiene que bajarse de la soberbia y del ego y decir, yo estoy mal, yo necesito salir de ahí, yo quiero salir de acá, no sé cómo. Y la ayuda viene con un terapeuta. Psicólogo, psiquiatra, coach, mentor, asesor, consultor, el nombre que ustedes quieran, pero solo de ahí es muy difícil salir, porque deben haber pasado un montón de situaciones que hicieron que yo llegara hasta ahí y que ahora esto se note demasiado. Pero lo más probable es que esto haya estado sostenido en el tiempo durante mucho tiempo. Y el que se siente mal ahora es probable que se venía sintiendo mal de antes. No es que de la noche a la mañana, por un encierro de, acá en Argentina llevamos una semana, se me despierta una depresión, ¿no? O un trastorno de ansiedad, no. Hay un montón de otras cosas que probablemente descuidé antes, o que no las sabía, o que me parecía que estaban bien igual. Y claro, y ahora que no tengo todo un mundo superficial y externo, me encuentro con mi mundo interior totalmente desprovisto. Entonces, para eso necesito ayuda. Y para eso tengo que avisarle a alguien, aunque sea a un amigo, ayúdame a salir de acá. Eso es fundamental. Porque lo cierto es que lo único que va a pasar si no es que esto sigue empeorando, sigue cuesta abajo, barranco abajo. Y de ahí solo no se sale. Gracias. Muy, muy bonito lo que nos está compartiendo. Y muy, muy útil y muy poderoso, estoy seguro, para muchas personas que nos están escuchando. Te escucho mencionar, y posiblemente podría haber una diferencia entre el vocabulario de nosotros acá en Puerto Rico y de ustedes en Argentina, pero ambos hemos estudiado coaching. Y Andrea, escucho para qué, pero no escucho el gran por qué. ¿Dónde queda el gran por qué? El por qué. Nosotros en coaching digamos que el por qué es la pregunta prohibida. Y te lo voy a explicar desde las neurociencias. Para mí es válido el por qué en, por ejemplo, design thinking, pensamiento creativo, diseño de pensamiento. Pregunta todo por qué, por qué, por qué, y por qué, y por qué. Y el método funciona. Lo cierto es que cuando yo pregunto por qué, estoy activando mi lóbulo frontal. La respuesta es un razonamiento. El razonamiento resulta una justificación. ¿Por qué no hiciste los deberes? ¿Por qué seguís fumando? ¿Por qué comés porquerías? ¿Por qué? Y la respuesta que vos me des, para vos va a ser una respuesta válida, porque tu cerebro, durante toda tu vida, creó un sistema de justificación tan perfecto que hace que vos sigas haciendo lo que estás haciendo a pesar de que sabés que no tendrías que estar haciéndolo. ¡Wow! Y eso es lo que yo te contaba antes, que es nuestro 10% de conciencia.
Ahora, cuando yo te pregunto ¿para qué?, estoy activando mi subconsciente, mi sistema límbico, mi otra parte más reptiliana, más instintiva, que me conecta con las emociones, que tiene mucho más peso y tiene mucha más contundencia y validez. Cuando yo te pregunto cuál es tu propósito, te estoy preguntando el para qué de tu razón de ser. La respuesta que me vas a dar desde ese lugar es una respuesta mucho más sensible, te va a mostrar mucho más vulnerable, me va a mostrar realmente quién sos y dónde estás. Cuando yo te digo, ¿por qué sos como sos?, vos me vas a decir, porque sí. Y no podemos resolver nada, no Ahí tenemos quedó. herramientas ni elementos para seguir andando. Y yo te voy a decir, ah, bueno, listo, está bien, porque sí. Entonces, porque sí, porque no, porque blanco, porque negro, lo cierto es que no resuelve, no permite avanzar, no permite gestionar ningún cambio. Cuando yo te pregunto para qué, surgen un montón de disparadores. Algunos seguramente nos va a servir para seguir avanzando y resolviendo y mejorando y creciendo. Excelente, excelente, me encanta, buenísimo. A mí me gusta mucho el tema de la diferencia entre el para qué y el por qué, inclusive desde el punto de vista no de neurocoaching, ni siquiera de coaching, desde el punto de vista lingüístico. En el español, yo creo que muy pocas personas, a menos que hayan estudiado coaching o psicología o algo por el estilo, saben la diferencia entre para qué y por qué, y se intercambian. Una persona puede utilizarlo en su comunicación diaria de esa manera, pero cuando buscas la lingüística son dos cosas bien distintas. En seminarios lo hemos discutido. Gracias. Andrea, si alguien quisiera contactarte, ¿cuál es la mejor manera para contactarte? En las redes sociales, en Facebook, me encuentran como Coach Andrea Alessio. En Instagram soy parte de @neurocoachingteam. Excelente. ioneduca.com, ioneduca.com, ahí están los cursos con las clases que estamos dando. Tienen mi mail, manager@instituteofneurocoaching.com. Excelente. Ahora mismo esto se está transmitiendo en vivo. Al terminar la transmisión en vivo voy a poner tu información de contacto en los comentarios. Luego Sí, yo trabajo el video que estamos grabando para subirlo a nuestra plataforma de YouTube y ahí en el video van a estar toda tu información de contacto. ¿Algunas palabras finales para nuestra audiencia, Andrea? Sí. Aprovechemos este tiempo para hacer cosas que sean productivas para nosotros, aprovechemos a conectarnos con lo esencial y con lo importante, busquemos nuestra razón de ser y vayamos a por ello. Es nuestro tiempo, es nuestra mejor excusa. Ya nadie me puede decir ahora que no tengo tiempo para. Aprovechen para hacer eso que siempre quisieron hacer y que nunca pudieron. Y ojalá que todos puedan dar esos primeros pasos en ese camino que los lleve a cumplir los sueños, y ojalá que esto sea una gran oportunidad y no simplemente una crisis. Gracias, muchísimas gracias, Andrea. Me Gracias. despido, me luce que vamos a continuar conectados en el futuro profesionalmente. Tal vez cuando vayamos a Argentina, nosotros visitamos Argentina, nos podamos conocer en persona. Muchas gracias por Gracias a vos. sumar a nuestros colegas acá del Grupo Quiropráctico. Muchísimas gracias, un cariño para vos y para toda la audiencia. Apreciado, chao. Gracias, hasta luego.